Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Vamos a abordar desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida una comparecencia, un debate que es muy importante. Como ha planteado la consejera, yo quería agradecer los datos que ha ofrecido a la Cámara, pero que desde el Grupo de Izquierda Unida queríamos, antes de entrar en el fondo de la situación, ¿no?, y de los programas, los recursos, la acción del Gobierno en materia de menores no acompañados, cuál es el contexto en el que hemos tenido que ver a lo largo de, no solamente este año, pero este año sí recrudecido, un aumento del discurso xenófobo, del discurso racista y del discurso fascista. En torno, es verdad, no a los menores inmigrantes, no a los menores no acompañados migrantes, en general al fenómeno humano de la migración. Y este contexto es verdaderamente claro a nuestro juicio. 10 años de crisis económica que ha golpeado duramente a las clases trabajadoras, que ha generado una situación de empeoramiento objetivo de las condiciones materiales de vida, de desigualdad, de empobrecimiento, del aumento de las desigualdades provocado no porque entrásemos en una crisis económica, sino por las políticas de austeridad que se han aplicado. Es decir, se le ha trasladado a la población que se establecía una lucha por los recursos. Ante una escasez de recursos públicos, se establece la lucha por los recursos. 10 años de crisis, con esas consecuencias, empeoramiento de las condiciones de vida en los países de África, motivo de las guerras, del cambio climático, de la globalización, del expolio al que la llamada economía occidental ha sometido a estos pueblos y a estos países de África. Un lógico aumento de la inmigración, la consejera daba la cifra de cómo de manera constante en la última década han venido habiendo, lógicamente, un fenómeno migratorio, pero que en los últimos 2 años, como mínimo, ha habido un aumento. Un aumento de las migraciones, fundamentalmente, por el derecho a buscar a una vida digna que tienen todas las personas que habitamos este planeta y por esas consecuencias de empeoramiento de las condiciones materiales de vida en los países de África. Un aumento del fascismo a continuación, lo hemos podido ver, lo estamos viendo en todos los países, o en muchos países, perdón, de la Unión Europea. Afortunadamente no en todos, pero sí un aumento del discurso fascista y xenófobo y el aumento en respaldo popular, avalado por unas elecciones democráticas, de partidos de la extrema derecha. Con discursos que fomentan esa sensación de lucha por los recursos. Ante la escasez de recursos hay que luchar y los que vienen de fuera vienen a llevarse lo nuestro, vienen a quitarme el empleo, la sanidad, la vivienda, la educación, los recursos públicos, los recursos sociales. Y, por último, unos medios de comunicación que han blanqueado, unos medios de comunicación privados fundamentalmente, que están blanqueando este discurso. Y por eso algunos dirigentes políticos de algunos partidos políticos importantes de este país se sienten más anchos que largos, porque ese discurso del odio al diferente o de señalar como culpable de la situación de empobrecimiento de la clase trabajadora en España la tienen aquellos que vienen de fuera. Ese es el contexto en el que vamos a hablar del aumento o de la situación de los MENA y del incremento que se haya podido dar. Y yo, consejera, se lo digo con absoluta franqueza, honestidad y humildad. 4.650 menores no es un volumen, a mi juicio, al juicio del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para la situación que se ha generado en los centros de acogimiento a los menores. Porque, claro, dice la consejera, nosotros avisamos al Gobierno. Entiendo que también el Gobierno andaluz estaba avisado propiamente por él, ¿no?, porque se iba a producir esta cuestión, porque no vale, es verdad que el Partido Popular forma parte en muchas ocasiones de ese discurso, lo ha formado y lo está formando ahora, de ese discurso absolutamente xenófobo, de miedo, ¿no?, y de señalar al culpable al inmigrante, y que ha mirado para otro lado, pero igual que ustedes estaban avisando al Gobierno y el Gobierno avisaba a este Gobierno andaluz, podían haber planificado mucho mejor la llegada que se esperaba.
Las organizaciones de la infancia con las que hemos hablado para preparar este pleno nos hablan de que no es que haya una falta de recursos. Es decir, que entre los recursos existentes entre el Gobierno andaluz y el resto de administraciones públicas en Andalucía, Gobierno central o entidades locales, había suficiente posibilidad de atenderlo. El problema es que ha habido un colapso en estos recursos y, por lo tanto, pues se da una situación, bueno, pues, ¿no?, que se trata, ¿no?, que ayuda a trasladar la sensación de avalancha, de desbordamiento, de caos o de invasión. Por lo tanto, esto habría que separarlo. No nos parece, ni al Grupo Parlamentario ni a las organizaciones, que el volumen que usted ha dado en esta Cámara, que más o menos conocíamos, pueda sustentarse con la situación que sufren los centros de menores, porque ha habido, insisto, o creemos, una falta de planificación en la acogida a estos menores. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presentó en el último pleno del periodo anterior de sesión una proposición no de ley sobre migraciones, que se aprobó un amplio número de puntos de acuerdo, que queríamos saber qué ha hecho el Gobierno andaluz con estos acuerdos, porque, claro, si no, llegamos a la melancolía, ¿no?, de que aquí las PNL las aprobamos para no sabemos qué, para oírnos entre los diputados a ver lo bien o lo mal que lo podemos hacer cada uno del grupo parlamentario. Hablábamos de definir la creación de un programa para menores extranjeros no acompañados que permita mejorar su acogida en condiciones de seguridad. ¿Sabe usted que el Defensor del Menor ha denunciado que muchos niños se van de los centros, esos menores a los que usted aludía, que no se les encuentra, que pueden haber caído en redes de trata o de explotación sexual de menores? Que había que identificar el número de plazas y servicios con los que podemos disponer, que hay que dotar a todos los centros de protección de menores en Andalucía de un servicio de mediación intercultural. No sé si esto lo han hecho. Que hay que prever recursos suficientes para garantizar a medio plazo la acogida integral en la previsión de la posible evolución de llegada de menores a nuestras costas. Usted lo decía. Es posible que esto se mantenga. Lo más seguro es que esto sea estructural porque se han cerrado otras rutas del Mediterráneo. En definitiva, hablar efectivamente de un Gobierno, ¿no?, que pone medidas progresistas, sensibles o comprometidas con los derechos humanos, que es de lo que estamos hablando, y con el derecho de las personas migrantes, y en este caso de los menores, de proteger su bien superior. Con respecto a los centros de menores, dice, ¿no?, Andalucía tiene la competencia en la protección de la infancia y de las personas, ¿no?, que tiene que tutelar. Hablábamos también en esa proposición no de ley de la exigencia al Gobierno de que se acaben ya con las pruebas que hace la Fiscalía para detectar a todos los menores, traigan identificación de que son menores o no, su mayoría o minoría de edad. Con eso también tenemos que acabar. Pero en los centros, la Ley de Servicios Sociales nos habla de que los centros, ¿no?, que los servicios de protección y adopción de la infancia tienen que tener gestión directa. De los 280 centros que usted nos hablaba, yo quisiera saber cuáles de ellos tienen una gestión directa. Porque, mire, esta semana hemos conocido que en un ayuntamiento de Andalucía se estaba llamando a la gente de ese municipio, que fueran psicólogos o trabajadores sociales o que supieran francés o árabe, a que se presentaran al ayuntamiento porque se iba a abrir un centro de protección de menores. Al margen de que esto se podía hacer por el SAE, ¿no?, que parecería lo lógico ya que tenemos un Servicio Andaluz de Empleo, yo quisiera saber el recurso o el dinero que va a venir y cuándo va a venir del Gobierno central, cómo se va a planificar su gasto, cómo vamos a hacer para que el año que viene no tengamos la situación que hemos vivido ahora o la situación que vivimos el año pasado, donde recordará la consejera que hubo menores durmiendo en camping, en fin, una situación bastante mejorable o manifiestamente mejorable. ¿Es importante que el Gobierno central haya puesto dinero encima de la mesa? Es importante, importantísimo. Ahora lo que tenemos que ver es cómo esta comunidad autónoma los va a gestionar en orden al cumplimiento de las leyes autonómicas, al cumplimiento de los derechos humanos y al cumplimiento del interés superior del menor.
porque si no, lamentablemente, este Gobierno puede estar retroalimentando esos discursos de lucha por los recursos que alimentan el fascismo.